vamos a seguir comentando la comunión entre las personas santas. Y aquí es necesario que veamos un elemento importante relacionado con todo este misterio de la comunión de los santos. El elemento es el de la indulgencia. ¿Qué son las indulgencias? ¿Qué es el don de la indulgencia? ¿Qué sentido, qué base tiene esto? Vamos a leer primero un pequeño pasaje del libro segundo de Samuel. Ya ha cometido David su crimen de adulterio y de asesinato. Y Natán visita a David, le denuncia el pecado. David lo comprende y se arrepiente. Fijaros lo que le dice Natán a David cuando comprende que hay un arrepentimiento sincero. Respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Tenemos, por lo tanto, que ante el pecado de David existe el perdón y al mismo tiempo el castigo. Es decir, el perdón no supone que desaparezca el castigo. Yo recuerdo la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, como todos los que querían al protagonista le decían que debía entregarse y pagar por su crimen para alcanzar la paz. Después esto ha cambiado, la concepción ha cambiado, nos hemos empapado, impregnado de conceptos erróneos sobre el perdón de los pecados. Parece que el perdón de los pecados sea un perdón meramente jurídico, un perdón legal, no te aplico la pena establecida. Pero para los católicos no es así. Para los católicos el perdón supone verdaderamente un salir del pecado, la señal clara de que Dios te ha perdonado. ¿Qué te digo yo? Que te ha cerrado la vida. Por ejemplo, es que tienes un hijo. La señal clara de que estás arrepentido y el Señor te ha perdonado tal vicio es que has podido vencer ese vicio por la gracia de Dios. Bien, encontramos por lo tanto que hay que distinguir entre lo que es el perdón de la culpa y la pena temporal. Puede ser que tú hagas un pecado grave, ¿no? Que cometas adulterio. Haces daño a tu mujer con el adulterio. Y es posible que te arrepientas. Y arrepentido, te confieses, ya tienes el perdón sacramental. Y te perdone tu propia mujer a la que has engañado, ya tienes el perdón fraterno. Es un pecado perdonado, pero la pena temporal continúa. Porque la herida provocada está ahí. Y la herida duele. Y va a ocurrir que igual ya la relación con tu mujer no es igual que antes, porque aunque te perdone, ha surgido la desconfianza. Tú mismo no te fías de si serás capaz de volver a hacerlo. Ella misma no está completamente tranquilo y no está tranquila del todo, incluso sospecha, ¿no? Oye, cuando se acuesta conmigo, cuando mantiene relaciones conmigo, cuando me da un beso, ¿está pensando en mí? ¿Estará pensando en otra? Es decir, hay un daño provocado. A eso le vamos a llamar la pena temporal. Entonces, si cometemos pecado y nos confesamos y obtenemos el perdón sacramental y obtenemos el perdón fraterno, hay una cosa clara, que el daño está ahí. Una cosa es ser perdonado y otra cosa es la pena temporal. Cristo ha muerto por ti. Se te han perdonado los pecados. Si tú te dejas perdonar, pero la pena está ahí. La consecuencia del pecado está ahí. Está ahí. Por eso existe el purgatorio, por ejemplo. Bien, ¿la indulgencia para qué es? Porque para el perdón de la culpa no hace falta. Para el perdón de la culpa tenemos el sacramento de la penitencia.
La indulgencia es para la pena temporal. Bien, resulta que la Iglesia, porque Dios lo ha querido, es la administradora de un tesoro de gracia, que se debe a los méritos de la Santísima Virgen María, que se debe a los méritos de los santos, y por supuesto a los méritos de Jesucristo. Los méritos de Jesucristo exceden lo que nosotros precisamos para nuestra salvación. Pero en definitiva, entre los méritos de Cristo, de valor infinito, los méritos de la Virgen y los méritos de los santos, la Iglesia tiene un tesoro de gracia que administra, y con las condiciones que la propia Iglesia te dice, tú puedes ser beneficiario en el reparto de esa gracia. Pues de eso se trata. La indulgencia no nos aporta perdón del pecado. La indulgencia nos aporta liberación de la pena temporal. Por eso es posible ganar la indulgencia para un difunto, porque un difunto que ha muerto perdonado de sus pecados está salvado, pero puede estar sufriendo, puede estar padeciendo la pena temporal. Se puede ganar indulgencia para un difunto que está en el purgatorio para que pase al cielo. De eso se trata, hermanos míos. Eso es la indulgencia. Es un fruto más de la comunión de los santos.